Sí. Sí. Yo creo que sí. Abel. ¿Nunca ha recibido? Ok. Ah, ahorita si quiere checamos ahorita con Abel. Ok, bien hermanos. De nuevo, entonces, siguiendo, todos ayúdenme con su hoja de la edificación. No sé si voy a terminar hoy, ¿verdad? Voy a ponerme... Ok, no sé si voy a terminar hoy, pero de nuevo, lo que quiero hacer es, nos tocaba el mandamiento número 10, edificarnos unos a otros. Entonces, lo que quiero hacer, hermanos, es explicar lo que la Biblia quiere decir con esa idea, porque, hermanos, en la iglesia es muy común escuchar esa palabra, edificarnos. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Quién sabe? Pero suena muy bonito, ¿sí o no? Entonces son de esas cosas que queremos ayudarnos, ¿verdad? Porque en la iglesia tenemos muchas palabras bonitas, que nadie sabe qué significan, pero están bonitas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, y lo escribí, hermanos, porque hay muy buenas ideas que quiero que tenga. Entonces, pues voy a usar diapositiva y la hojita, porque no la pierda, porque ya no vamos a dar más, solamente a los nuevos, ¿verdad? Y bien, y antes de cualquier cosa, hermana Vero, nos acompañan los hermanos otra vez, ¿verdad? Hermano Jesús, Juan Carlos, hermano Juan Carlos, bienvenidos. Y su familia ahí, su hija, ¿verdad? Bienvenidos. Y también a Fanny, tu amiga que vimos en la fiesta la otra vez, ¿verdad? Bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, bien, hermanos, vamos a orar. Y ahora sí comenzamos. De nuevo, perdón por todas estas interrupciones, pero espero que sean de beneficio. Vamos a orar. Señor, bendícenos en esta mañana, por favor. Ayúdame, por favor, a ser claro. No quiero ser aburrido ni tedioso. Quiero realmente explicar lo que los versículos y la Biblia están enseñando sobre la edificación de la iglesia. Ayúdame, Padre, porque de nuevo, para mí, en mi estimación, a lo mejor estoy equivocado, pero son de las palabras bien bonitas que usamos, pero que no siempre sabemos qué significan ni cómo son importantes a la iglesia. Ayúdame, en verdad, te necesito. En Cristo Jesús, amén. Ok, bien, hermanos, déjenme comenzar con la introducción. Ok, el mandamiento que nos toca hoy, hermanos, despertó mi interés por buscar todas las palabras relacionadas con la idea de edificar o construir. El Nuevo Testamento, hermanos, usa varias palabras para describir esta acción. La palabra edificar, hermanos, ¿verdad? La imagen sencilla a través de esa palabra es construir una casa o un edificio. De hecho, esta idea de edificio es importante porque la iglesia es descrita como el templo de Dios, donde Dios mora y su presencia se hace manifiesta. Ahora, hermanos, esta palabra ha llegado tan común, ahí voy, que ha perdido su significado, ¿verdad?, en los creyentes. Hoy en día la usamos sin saber qué significa o cómo afecta mi responsabilidad para con los hermanos. Y aquí está, hermanos, de nuevo, estas son las palabras que el Nuevo Testamento utiliza para la idea de edificar. El verbo oikodomeo, epoikodomeo, sunoikodomeo y oikodomé. Esas palabras son todas las palabras que el Nuevo Testamento utiliza. Bueno, no todas, pero las más importantes que el Nuevo Testamento utiliza para la idea de la edificación. Ahora, hermanos, lo que yo voy a hacer en este estudio y lo que yo hice fue buscar cada una de estas palabras, cada una de las veces que la palabra aparece, estudiar su contexto. Después de analizar todas las palabras, estudiar su contexto, hice un bosquejo y lo que ustedes tienen es el resultado, ¿ok? Entonces, ¿cómo estas palabras y cómo sus ideas se agrupan? Hermanos, de nuevo, y de ese estudio que hice, tengo esta conclusión preliminar. Una de las grandes equivocaciones que probablemente estamos cometiendo como creyentes es creer que podemos vivir nuestro cristianismo separado de los hermanos. ¿Ok? Hermanos,
de nuevo, una mala idea que tenemos es que uno puede ser cristiano en su casa individualmente y que no importa nuestra relación con los demás. Y eso, ¿se acuerda de la pandemia, hermanos? Se puso famoso que uno el domingo va a la iglesia que quiere, ¿verdad? Y agarra el canal que quiere, ¿verdad? Ponle a Facebook, ahora vamos a esta iglesia. Y luego vamos a esta iglesia, ¿verdad? Y uno puede, y hermanos, y muchos cristianos, ¿verdad? De la pandemia ya nunca regresaron a la iglesia. Y pensaron que, y de nuevo, un error es pensar que no necesitamos de nadie. No, hermanos, no es así. Siguiente, hermanos. Y que nuestra falta de participación o nuestra participación incorrecta no tendrán consecuencias. ¿Ok? Quiero mostrarle muy honestamente lo que la Biblia dice sobre esto. ¿Ok? Hermanos, de nuevo, muchas veces pensamos que lo más importante de la iglesia es la reunión, la adoración, el edificio, el nombre, el eslogan, el reino. Hermanos, no funciona así. Lo importante de una iglesia no es ni su edificio, ni su programa. Todas esas cosas son secundarias. Lo más importante de la iglesia son las personas. Hermanos, lo más importante de la iglesia son las personas. Y entonces, esta es mi proposición del tema, hermanos. De nuevo, déjenme ponerlo así. Es mi responsabilidad participar activamente en y con la iglesia para edificar a otros hermanos con el propósito que la presencia de Dios se haga manifiesta. Quiero enseñarles de nuevo, hermanos, en esta mañana, este es mi reto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros salgamos pensando que es mi responsabilidad participar activamente en y con la iglesia para edificar a otros hermanos con el propósito que la presencia de Dios se haga manifiesta. Ok, aquí está el bosquejo. En sus hojitas hay 3 puntos mayores. El primero es, la iglesia es un templo donde Dios habita y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver el pasaje de Efesios. Segundo punto, los creyentes participan en la edificación del templo. Y tercer punto, los creyentes deben buscar la manera correcta y continua de edificarse el uno para con otro o con el otro. Ok, ahora no voy a acabar los 3, ¿verdad? Voy a intentar los primeros 2, pero si se me duermen con el 1 vamos a estar bien. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Ok, entonces déjenme agarrar agua y entonces, gracias hermano Ortega, vamos a comenzar. Ok, hermanos, primero, acompáñenme a Efesios capítulo 2, por favor. En sus Biblias, vamos a ir al pasaje Efesios capítulo 2. Voy a poner los versículos aún en la pantalla, pero acompáñenme con su Biblia, Efesios capítulo 2. Ok. Primera idea importante de este capítulo, en Efesios capítulo 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. En Efesios 2, 19 al 22, hermanos, la Biblia nos va a presentar el fundamento, la formación y la función de la iglesia. De nuevo, el fundamento, la formación y la función de la iglesia. Ok, primer detalle, hermanos, que vamos a ver aquí. El fundamento, hermanos, Jesucristo es la piedra angular del edificio que se está edificando. Ok. Alguien ayúdame leyendo versículo 19, por favor. Alguien ayúdame leyendo versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, hermanos, esa es la introducción con la que Pablo comienza. Dice, ya no somos advenedizos, y eso, hermanos, Pablo lo está diciendo en el sentido de que los judíos a veces pensaban mal de los gentiles, ¿ok? Y pensaban que los gentiles no, los judíos eran como los miembros VIP de la familia, ¿verdad? Y los gentiles, pues, ay, dale chance. No, pero Pablo dice, somos conciudadanos de los santos, y esto es lo más importante, somos miembros de la familia, ¿qué? De Dios, por eso nos llamamos hermanos. Y entonces, después de eso, Pablo va a decir que el fundamento es Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿qué?
Jesucristo mismo. Hermanos, la razón por que usted y yo nos llamamos hermanos es por Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque Jesucristo es nuestro Señor. Hermanos, algo importante que nos debe caracterizar es que usted y yo tenemos una relación con Jesucristo. Eso es la piedra angular. Ahora la Biblia nos va a enseñar, hermanos, que Jesucristo es la piedra que los edificadores rechazaron. Y los versículos hablan, hermanos, mucho de los judíos. Hermanos, los judíos rechazaron y negaron al Señor Jesucristo porque prefirieron su religión. Hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en esa misma trampa. Hermanos, pensar que todo lo demás que hacemos en la iglesia es importante y no nuestra relación con Cristo. Cuando nuestra relación con Cristo es lo más importante. ¿Amén? Entonces, hermanos, ahora, cuando la Biblia habla de que Jesucristo es la piedra del ángulo, hay dos ideas sobre esta. A veces, ¿verdad? A esas columnas, ¿verdad? O a ese arco, la piedra que está en rojito se le llama la piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque ayuda a la estabilidad del edificio. ¿Sí la nota ahí? Ok, ahora también la piedra del ángulo, a veces era esta piedra, ¿verdad? En la esquina que ayudaba, ¿verdad? A la edificación. Entonces, ¿verdad? Estas son dos opciones, ¿verdad? En cuanto a la piedra del ángulo. Esta es la piedra del ángulo o esta es la piedra del ángulo. De nuevo, y la imagen atrás de eso es una construcción, un edificio, una casa. Jesucristo es esa piedra importante. Jesucristo es lo que va a mantener a todos unidos. Hermanos, las relaciones, si no son unidas con Jesucristo, hermanos, no se van a mantener. A veces en la iglesia somos muy afines a cosas, ¿verdad? No, es que en esa iglesia dan café y el café nos une. En esa iglesia dan coca y la coca nos une. Hermanos, no va a haber nada más importante que Jesucristo. No hay nada más importante que Jesucristo. Ahora, hermanos, Jesucristo es quien nos dio vida y entonces debemos vivir para Él. Miren lo que dice Colosenses 2, 6 a 7, lo puse ahí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice que andad en Él, arraigados, y ahí aparece la palabra, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El mandamiento, hermanos, aparece en rojo y es andad en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa eso? Que vivamos, hermanos, constantes de su presencia y que vivamos para Él. Eso es lo que significa este mandato. Ahora, las palabras en verde nos dicen cómo vamos a vivir para Él. Y la primera palabra es la palabra arraigados. Esa es una palabra de la agricultura, hermanos, o de la horticultura. Habla, hermanos, de las raíces. Hermanos, y esto habla de una unión orgánica con Cristo. Hermanos, si usted no tiene una relación orgánica con Jesucristo, si Dios no le habla a través de la palabra de Dios, si usted no ve a Dios contestar sus peticiones, si usted realmente no ve a Dios en su vida, probablemente usted no está teniendo o no tiene una relación con Cristo o está teniendo problemas. Porque esta es la idea, hermanos, arraigados es que la vida de Cristo fluya a través de nuestra vida, arraigados en Él, arraigados en Él. Y luego dice, sobreedificados en Él, o sea, adelante, ¿verdad? Edificamos en Él. Ahora, hermanos, ¿qué más tenemos aquí, por favor? La formación. Jesucristo, hermanos, es quien ajusta las piezas de todo el edificio para que crezca y llegue a ser un templo santo en el Señor. Miren lo que dice versículo 21. En quien, esto es Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, es Cristo quien ajusta las piezas para que el edificio crezca. Hermanos, ese edificio que Cristo está edificando quiere que llegue a ser un ¿qué? Dice ahí, templo santo. Templo santo, hermanos. ¿Se acuerda? Cristo afirmó que Él edificaría su
iglesia. Hermanos, Mateo 16, 18, Cristo afirmó, yo edificaré mi iglesia. Hermanos, Cristo es quien edifica su iglesia. Cristo es quien, hermanos, trabaja y construye su iglesia. Ahora, hermanos, Cristo está haciendo eso al reunir a judíos y gentiles en un pueblo llamado la iglesia. Y hermanos, Cristo lo sigue haciendo. ¿Cómo? Salvando a las personas, trayéndolos a esta iglesia, reuniéndonos. Hermanos, nosotros ahorita somos de diferentes colonias, viniendo y reuniéndonos por Cristo, de diferentes trasfondos, uniéndonos por Cristo. Hermanos, ahora, ¿qué es la imagen atrás de eso? Hermanos, hoy en día para hacer construcciones usamos, ¿verdad?, cemento, mortero, ¿sí o no? Es la manera constructiva. Pero en aquel tiempo no había cemento y mortero. Entonces, las piedras tenían que o cortarse o arreglarse para que encajaran bien. Porque no había, de nuevo, no había ni cemento ni mortero. Entonces, como mira esta construcción, o sea, las piedras tenían que encajar, ¿qué? Bien. Tenían que encajar bien. Esa es la idea de la palabra coordinado, ajustado, que las piedras tenían. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque quien Dios traiga a la iglesia, Dios quiere hacerle parte del edificio. Hermanos, hoy en día somos muy selectivos en el asunto de la iglesia. Y es muy triste, ¿verdad? Hermanos, de nuevo, es muy triste porque yo conozco personas que no, si quieres hacer relaciones, pues vete ahí al Royal Palace en la mañana, ¿verdad? Y échate un cafecito y haz relaciones. Y a veces somos muy selectivos en las colonias, en los lugares. Hermanos, eso no importa. Dios va a traer a las personas. Dios va a traer a las personas. Él es quien está ajustando. Él es quien está ajustando. Ahora, mire por favor. Pedro confirma la idea de que la iglesia es un templo en el que ofrecemos sacrificios espirituales. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, mire lo que dice ahí, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí de nuevo, ser edificados, construir una casa, y miren, nos da el propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjame leerle un comentario que encontré en este versículo. Este versículo nos alienta en este sentido. Al seguir acercándonos a Cristo en adoración, oración y alabanza, estamos siendo edificados continuamente para convertirnos en un templo espiritual, un lugar en el que Dios habita cada vez más plenamente. Hermanos, lo que hacemos los domingos aquí, a veces de nuevo pensamos que lo que hacemos aquí es como puro show para llegar a la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor pues está poniendo himnos, versículos, unas verdades bíblicas, todo eso para llegar a esto. Pastor, pues ya debería enseñar tempranito y ya nos vamos todos tempranito. No. Hermano, lo que estamos intentando es que cada parte del servicio, la adoración, el cantar al Señor, la oración, la alabanza, ¿verdad?, aún la manera en que nos vestimos, sea parte de eso. Porque de nuevo, eso es lo que nos edifica, nos ayuda. Ahora, hermanos, no se ve tan visiblemente porque esto es una edificación espiritual, esto es una edificación en el alma, pero algo pasa. Y es lo que está diciendo aquí Pedro, sed edificados. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales. Ahora, note por aquí, la función. Vimos el fundamento, la formación. Cristo es quien pone esas piedritas. Ahora, la función. Jesucristo es quien lo junta y edifica para que sea la morada de Dios por el Espíritu. Miren lo que dice el versículo 22. En quien, de nuevo, esto es Cristo, vosotros también sois juntamente edificados. Y de nuevo, mire el propósito, para morada
de Dios en el Espíritu. Hermanos, el propósito de la edificación es que Dios habite en nosotros por su Espíritu. Hermanos, uno de mis anhelos y metas continuas de mi corazón, cuando nos reunimos en la iglesia, hermanos, es que la presencia de Dios sea tan manifiesta a través de su palabra, cantada, enseñada y predicada, y que el compañerismo que tengamos nos dé una sensación real de Dios entre nosotros. Hermanos, nadie puede ver a Dios, ¿sí o no? No es como, y no debemos estar esperando la sensación que aquí me tocó, me abrazó. Yo sé, hermanos, que hay momentos difíciles en la vida que se siente como que Dios nos abraza. Yo he sentido eso. Pero yo no estoy esperando que cada domingo usted sienta eso. ¿Ok? Pero esta es una de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios que cantamos, que enseñamos, que compartimos, y el compañerismo, cómo nos interactuamos, hermanos, nos den una presencia de Dios. Que si uno viene desanimado, alguien habla con nosotros y nos anima, ¿verdad? Alguien que quiera compartir, alguien que quiera ayudar, alguien, ¿verdad? Ese compañerismo que nos dé una presencia de Dios y que podamos salir de la iglesia animados, contentos, consolados y no salir de, parece que los hermanos comieron no sé qué cosa, ¿verdad? Hermanos, porque muchas veces así pasa, ¿verdad? Sale uno de la iglesia y ahora sí los hermanos estaban apagadones. No, hermanos, de nuevo, es darnos ese es mi anhelo, hermanos. Que las poquito tiempo que estemos aquí podamos en verdad tener porque por eso le llamamos culto de adoración, por eso lo planeamos y el orden, para darnos un sentido de Dios entre nosotros. Ese es mi anhelo, Ahora, hablando con eso, déjame corregir a Abel, si me ayudas a poner los aires, están en 27, dales 24 a los hermanos para que les dé frío. Por favor. Ahora, hermanos, tenemos un ejemplo de eso. Dice en el libro de Hechos que las iglesias en Hechos eran edificadas viviendo en el temor del Señor y consoladas por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora, hermanos, punto número 2. Bueno, déjenme pensar en esto, o una ilustración sobre esto. A veces pensamos de nuevo que lo más importante es la liturgia. ¿Ok? Hermanos, Dios no está edificando personas, Dios no está edificando religiones, Dios está edificando personas. Y muchos tienen como meta, miren hermanos, a veces muchos tienen como meta que todos nos veamos de un estilo. ¿Sí o no? Hay iglesias que tienen como meta eso, que todos los hombres traigan saco, que todos los hombres traigan corbata, que todas las mujeres usen un estilo de ropa, ¿me explico? Y bueno, es respetable, ¿ok? Pero a veces ponemos tanto énfasis en la liturgia, tanto énfasis en las otras cosas, cuando realmente, pásale hermano, eso, ya nos va a ayudar. Cuando realmente, hermanos, el poder brindar ayuda, y estoy ilustrando esto con un plato de comida, que realmente la ayuda, el compañerismo, muchas veces o principalmente espiritual, hermanos, la iglesia está para dar ayuda espiritual, pero a veces un plato de comida es muy importante. ¿Sí me explico? O sea, hermanos, la edificación no necesariamente es la liturgia, cómo nos vemos, no es nuestro edificio. Hermanos, yo estoy preocupado en que este edificio nos ayude con herramientas. Quiero que se vea bien. Hemos estado trabajando. Queremos que funcione, pero no queremos, hermanos, que esto sea nuestro ídolo. Las personas son más importantes que el edificio. Las personas son más importantes. La ayuda, la sinceridad de la relación es más importante. Ahora, hermanos, punto número 2. Y aquí viene. Dijimos, si se da cuenta es Jesucristo. Es la piedra, Jesucristo los trae, Jesucristo nos une, nos edifica, pero los creyentes, hermanos,
participamos en la edificación del templo. O sea, hermanos, Cristo es el fundamento, Él nos une, pero también nosotros, ¿qué? Participamos. Hermanos, nosotros participamos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Mire, por favor, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Hermanos, muchas palabras de edificar aparecen en Corintios. Pablo dice, versículo 9, mire lo que dice Pablo desde el versículo 9, 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y luego dice ahí, se está refiriendo a las personas. Ustedes son edificio de Dios, son labranza de Dios. Ahora dice Pablo aquí, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, en el contexto, Pablo aquí se describe como quien les predicó a Jesucristo antes de Apolos. Hermanos, la palabra perito arquitecto suena así como muy moderno, ¿verdad? Pero la idea era un constructor sabio, un maestro de la obra, ¿ok? Realmente la imagen más precisa de esta palabra era un maestro de la obra, dice Pablo. Yo como un maestro de la obra puse el fundamento. Ahora, eso no significa que Él es el fundamento, sino que Él predicó a Jesucristo, ¿se acuerda? No hay otro fundamento, dice, yo puse, y luego dice, ¿y otro qué? Edifica encima. O sea, alguien más llega y enseña, alguien más viene y predica. Dice Pablo, pero cada uno mire o tenga cuidado, ¿cómo qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es nuestra relación con Cristo. Por favor, déjeme decirle, por eso no se ofenda, que muchas veces yo como pastor le voy a preguntar sobre su salvación. No se ofenda, yo le voy a preguntar sobre su relación con Jesucristo, porque eso es lo más importante. Lo más importante. Ahora, note aquí, por favor. En la carta a los Romanos, Pablo expresa que buscó oportunidades de predicar a Cristo donde él no hubiera sido nombrado antes para no poner o edificar sobre fundamento de otra persona. Mire lo que dice la Biblia. De esta manera me esforcé a anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esta era la razón. Pablo trataba de ir a otros lugares. ¿Para qué? Para no estorbar. Si otros están trabajando, amén. Si otros están trabajando, amén. Ahora, hermanos, aquí está el detalle. Los creyentes se edifican sobre esa piedra angular por medio de acciones, ¿sí? Hermanos, todos, creámoslo o no lo creamos, participamos en la edificación. A lo mejor usted dice, pastor, pero si yo ni hago nada, ni clase doy, ¿verdad? Todos participamos, y ahorita le voy a decir por qué. Ahora, mire lo que dice el versículo. Y si sobre este fundamento, hablando de Cristo, alguno edificare, mire las primeras, oro, plata, piedras preciosas. Oh, hermanos, imagínense ser algo de oro, plata, piedras preciosas. Solamente hemos visto eso en las catedrales, ¿no? Y guardadas en rejas. Ahora, hermanos, ¿quién usaría madera, heno o hojarasca? Ahora, mire, ¿a qué se refiere? Cuando Pablo habla de estas cosas, piedras preciosas, madera, él está hablando de las acciones y las motivaciones. ¿Cómo sé eso? En el capítulo siguiente, estamos en el capítulo 3, el capítulo 4, mire lo que dice. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado
Fiel. Fiel. Ahora, hermanos, esto es importante. Nosotros, ¿verdad? Como somos administradores, nosotros somos servidores de Dios. Él es el dueño. De nuevo, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Cristo edificó su iglesia, hermanos. Yo no soy dueño de la iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia. Yo soy el siervo de esta iglesia. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo soy un servidor, un administrador. Ese es el concepto que Pablo tenía. Ahora, yo en muy poco tengo que ser el juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo, y mira aquí dice que mala conciencia, no por eso soy justificado, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es Él. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, note aquí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los, y entonces cada uno recibirá su. A esto se está refiriendo Pablo. Hermanos, nuestra poca, nula o mucha participación es la manera en cómo edificamos. ¿Ok? Es la manera en cómo contribuimos. Y no nada más son las acciones, ahora también son las. Uy, hermano, eso es muy importante. ¿Por qué saludamos a unos sí y a otros no? ¿O por qué a veces somos más cuidadosos con unos que con otros? No nada más son las acciones, sino también ¿qué? Las motivaciones. Aún, hermanos, ¿por qué les estoy dando hojas? El pastor quiere lucirse, ¿verdad? Es que hay visitantes. Dios mira las ¿qué? Motivaciones. Y hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahora, note aquí, por favor. Aquí está. Los creyentes recibirán recompensa o pérdida por la contribución que hayan hecho cuando Cristo. Hermanos, un día vamos a ser todos juzgados. Todos los que somos hijos de Dios vamos a ser juzgados. Y un día todo lo que hemos hecho para Él y todo lo que hemos hecho para la iglesia va a ser juzgado. Mire lo que dice versículos 13 al 15. La obra de cada uno se hará porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, mire aquí está nuestra palabra, recibirá. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá ¿qué? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por. Hermanos, ¿a qué día se está refiriendo? Se está refiriendo al día que Cristo venga. Hermanos, un día Cristo va a venir. Un día Cristo va, y esto está hablando, ¿verdad? Y Él va a juzgar. Y aquí Pablo le está hablando a los creyentes, hermanos, y por eso está usando la ilustración de los metales y está usando la ilustración de las casas. Ahora, hermanos, para los corintios, ¿sabe que la ciudad de Corintios ya había sido quemada varias veces? Para los corintios, cuando Pablo les escribe, el fuego será revelada, hermanos. ¿Usted ha visto qué le pasa luego a las casas en los Estados Unidos que son de madera? Hermanos, uno de los alumnos del IPE tenía una casita bien hermosa de 2 pisos. El fuego se la llevó en 10 minutos. En los incendios de California, hermanos, en 10 minutos. Ahora, las casas de construcción, aunque se queman y tardan más, ¿verdad? Aguantan, ¿sí o no? Aguantan. Ahora, esto es lo que Pablo, por eso, ahora, note lo que dice ahí, la obra de cada ¿qué? Uno.
la obra de cada uno, lo que cada uno contribuye. Ahora, hermanos, algunos usan este versículo para hablar que la salvación se pierde. Porque dice aquí que sufrirá ¿qué? No. Mire, vamos a ver cuidadosamente las palabras. Dice que si permaneciese, recibirá. Esa es la palabra, ¿verdad? Recompensa. Habla de algo, recompensa. No habla de salvación, sino habla de algo extra. Pero si la uno sufrirá pérdida, sufrirá privación. Entonces, esto está hablando, hermanos, de lo que los creyentes van a recibir en el cielo. Hermanos, lo que hagamos aquí en la tierra va a repercutir en el cielo. Y ni nos imaginamos, hermano, ni nos imaginamos lo que eso va a pasar. En verdad, por eso, hermanos, cuando estaba estudiando esto y pensando seriamente en esto, o sea, ya me dio miedo. Porque la manera en cómo hablamos, tratamos, trabajamos, nos ayudamos, o la manera en que no lo hacemos, va a repercutir. Ahora, mire la última frase. Esta última frase, no sé si ahí en la Nueva Traducción Viviente se traduce, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien a pie apenas escapa atravesando un muro de llamas. Hermanos, la salvación en Cristo es segura. Hermanos, el creer en Cristo es seguro, pero las recompensas en el cielo son variables. Son variables. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. Los creyentes deben saber lo peligroso que es atentar contra el templo de Dios. Mire lo que dice este versículo. ¿No sabéis que sois, está hablando a la iglesia, templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, yo quiero que piensen en esta advertencia que Pablo está diciendo. Ahora, quiero que entienda la advertencia. A la iglesia que Pablo está escribiendo era una iglesia que tenía grupitos, que tenía bandos y que habían escogido a los maestros. ¿Se acuerda? Yo soy de Apolos. Es que ese Apolos sí sabe predicar. Ese Pablo chaparrito feo. Muchos creen que Pablo era chaparrito y feo, ¿verdad? ¿Se acuerda que decía? Él mismo dice, en la apariencia menospreciable. Pero algunos decían, no, yo no soy de Apolos. Pablo sí sabe enseñar. Otros decían, cálmense ustedes. Peter, yo soy de Pedro. Y la iglesia tenía sus grupitos. Hermanos, las reuniones de la iglesia en Corinto, hermanos, yo la verdad, yo no sé cómo había iglesia. ¿Se acuerda? En la ceremonia más solemne, la cena del Señor, los ricos traían comida y no la compartían con los pobres. Y comían la cena del Señor diciendo, ay, este es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hay que recordarla. Y los hermanos pobres ahí, viendo. Afuera, ¿se acuerda? Tampoco no había iglesias tan grandes. No los dejaba. ¿Usted cree que los dejaban entrar a los atrios de las casas? Imagínense, terminaban, oraban, se saludaban. Yo me imagino cómo se habrán saludado. Ahora, hay muchas otras cosas. Por eso les está diciendo Pablo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Hermanos, todos nosotros aquí, que somos hijos de Dios, somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso está diciendo, si alguno destruyere el templo de Dios, está hablando de las personas, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo. Hermanos, por eso es peligroso. ¿Qué pasó, hermana Pati? Ok, hermana Pati, eso está en mi tercer punto. Hermanos, ¿cómo? Esa es la cosa. ¿Cómo se puede? Por eso está en el tercer punto. Ahora, aquí viene. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, ¿cómo se estaban destruyendo? Haciendo acepción de personas, teniendo grupitos, maltratando a los pobres, menospreciando a los pobres. ¿Se acuerda? Poniendo el asunto en los dones de lenguas, ¿verdad? Queriendo posiciones en la iglesia y no preocupándose en las personas, ¿verdad? Hermanos, es peligroso. Es peligroso. Hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. La gente nos ve allá como loquitos. La gente, es más, el gobierno piensa que somos empresas porque hay dinero. Dice, pues ahí juntan dinero. No, pues es una empresa. Piensan que somos empresas, nos tratan como empresas. Pero a los ojos de Dios somos un templo donde Dios habita. Y hermanos, y no depende, hermanos, nunca dice que depende cómo usted anda con el Señor, ¿verdad? Nunca dice, pues oye, te has portado mal, ya llevas como 2 semanas que no lees la Biblia, entonces ya no voy a... No dice que Dios habita en grados, ¿verdad? Hermanos, Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Hermanos, atentar contra la iglesia. Y de nuevo, mi punto 3 dice, estorbar, poner tropiezo. Es peligroso. Es peligroso. Por eso debemos tener cuidado. Y debemos enseñar esto. No, porque un día de nuevo vamos a rendir cuentas. Y porque, hermanos, Dios toma mucho cuidado cuando alguien atenta contra la iglesia. Atenta contra la iglesia. Termino con esta ilustración. Hermanos, en la historia de la iglesia muchos han tratado de estafar a la iglesia, han engañado a la iglesia con terrenos. Muchos casos registrados de personas que quieren dañar la iglesia terminan muertos. Hay personas que han estafado, hay personas que han maltratado. Hermanos, quiero decirles, usted a lo mejor no lo ha escuchado. Hay mucha gente en Hidalgo, hay comunidades que están expulsando a los cristianos. Yo tengo miedo lo que les va a pasar a esas personas. Porque no puedes atentar contra la iglesia de Dios y pensar que Dios no va a hacer nada. Aquellas personas que le están quitando sus casas, que les están quitando sus parcelas, sus terrenos a los cristianos simplemente por ser cristianos, esto ha pasado en Chiapas, ahora está pasando en Hidalgo. Les espera, ¿mande? En el estado de Hidalgo, no tengo ahorita, no apunté bien la ciudad. Hermanos, les espera el juicio y la ira de Dios. Cuando dice aquí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a pensar seriamente sobre lo importante que es la iglesia, las personas y lo que hacemos o no hacemos. Señor, tristemente a veces las iglesias se acostumbran a chismes, tropiezos. A veces, Señor, ponen en prioridad lo que no debe ser prioridad. Y yo quiero tener cuidado con eso, Padre. No significa, Señor, yo tampoco quiero caer en el extremo de que vamos a consentir cualquier cosa, ¿verdad? No vamos a consentir que personas vengan y se burlen de nosotros o no sé, que nos provoquen con haciendo cosas. Pero ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Danos gracia de la manera en que nos tratamos. Padre, por favor, ayúdanos a participar en esta edificación. Porque queramos
aceptarlo o no, ya participamos. Ya somos parte de la iglesia. Cuando creímos en Cristo ya somos parte de la iglesia. Y lo que hagamos o no hagamos va a tener consecuencias. Ayúdanos, Padre, por favor. Permíteme terminar el estudio para poder describir maneras concretas y específicas en las cuales podemos edificarnos, o también maneras concretas y específicas, como Pablo va a escribir, que podemos estorbarnos. Ayúdanos, por favor. En Cristo Jesús. Amén.